Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Si hay un tema controversial, tanto en filosofía como en religión, es el ser de Dios. A lo largo de los siglos, muchos grandes pensadores han disertado acerca de la existencia y la naturaleza de Dios. Y si hay algo que podemos sacar en claro de esas disertaciones, es que difieren en puntos muy importantes. En nuestro programa anterior nos preguntábamos, ¿existe Dios? Y hablamos de la existencia de ese ser supremo. Hoy vamos a ver quién es Dios. Y para ello tenemos con nosotros en el programa a Salvador Gómez y Sugel Michelén. ¿Cómo están? Una vez más, con el privilegio, ¿no?, de poder participar y llegar a los hogares de aquellos que nos siguen. Y más con un tema como este, ¿verdad? Muy interesante. Sugel, aquellos que nos quieran contactar, ¿qué información tú tienes que darle? Bueno, pueden escribirnos al Facebook, a la mensajería del Facebook en Entendiendo los Tiempos. También pueden vernos a través del Twitter, Entendiendo los Tiempos LT, @ Entendiendo los Tiempos LT, Entendiendo LT. LT. Sí, por ahí pueden escribirnos o pueden escribirnos a nuestro correo de Gmail, entendiendolt@gmail.com. Antes de empezar, es bueno aclararles a nuestros televidentes y a aquellos que nos oyen a través de la radio, de que, como siempre, vamos a responder esta pregunta a la luz de la revelación de las Escrituras. Y no vamos a tomar un microscopio para analizar quién es Dios, sino como seres creados por Él, vamos a ver a nuestro Creador, y en este sentido, creo que debemos verlo como con un telescopio, lo grande y hermoso que es nuestro Dios. A mí me gustaría que ustedes empezaran respondiendo a la pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Quién es Dios? ¿Qué tú dirías, Salvador? Bueno, lo primero es, como tú bien has dicho, que la fuente de la que nosotros partimos para poder estudiar y analizar la persona de Dios es su palabra. Nosotros a nadie les gusta que alguien se haga una imagen incorrecta de nosotros, diga tal persona es de tal o cual manera y esa persona ni siquiera nos conoce y ya empieza a emitir juicios o construye a partir de pequeños datos aquí allá una imagen monstruosa acerca de alguien. A nadie le gustaría eso. Pero yo creo que con Dios ha pasado mucho de esto, donde nosotros vemos que las personas se toman la libertad de asumir una postura acerca de Dios que parte de ellos mismos. Las conclusiones, obviamente, van a ser diversas, según como cada quien quiera pensar o su inclinación, aún hasta los mismos ateos, ¿no? Realmente, como dice alguien, el ateo es ateo porque él quiere hacerlo desaparecer del mapa para vivir como esa persona desea. Pero cada quien fabricaría a su propia imagen de Dios. Pero nosotros realmente no tenemos tal libertad. Y lo que está en juego es demasiado grande y serio para nosotros empezar a deducir cosas simplemente para sentirnos bien. O sea, yo puedo fabricar una imagen acerca de Dios que me convenga y que le agrade a las personas. Yo puedo describir a Dios de tal manera que todo el mundo se sienta bien conmigo. La pregunta es si eso es lo que realmente es y lo que conviene. Porque el hecho de que yo pueda hablar las cosas que las personas deseen oír, yo puedo decir algo que realmente le haga daño, como un médico que le diga a alguien que está bien cuando está enfermo, por ejemplo. Hay personas que se deleitan en poder llevarse bien con las personas. Nuestra misión al tener un programa como este, no es que todos podamos escuchar este programa y decir, ay, qué hermoso hablan, o qué bonitas palabras. Nuestra misión es decir lo que la palabra de Dios enseña. Y en ese sentido, Dios se ha descrito a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo. Él ha hablado. Alguien ha dicho, donde termina la ciencia, comienza Dios. Eso suena
Suena Muy bonito, bonito, sí. uno lo oye ser mencionado en diversos contextos, pero la verdad es que la ciencia ni siquiera comienza donde Dios comienza. Dios comienza antes que la ciencia. Y en ese sentido, nosotros no podemos, porque una frase suene bonita y sea prefabricada, seguirla repitiendo sin sentido. Cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos que ya Dios existía. Entonces, el ser de Dios es un ser eterno, por ejemplo. Entonces, al responder quién es Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer aún más allá de lo que es nuestro mundo. Este mundo nos revela acerca de Dios, como muy bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que conocemos de Dios, de su sabiduría, de su poder, cuando nosotros podemos contemplar esta creación. Esta creación tiene detalles que son realmente impresionantes. Sobrecoge a cualquiera. Ver un documental bien hecho acerca del mundo animal en los diferentes lugares del planeta es algo sobrecogedor. Imagínense cómo eso habla del Dios que creó todas las cosas. En ese sentido, la creación nos habla de Dios, pero la revelación que más nos da a conocer a Dios realmente es su palabra revelada, que es la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos conocer acerca del Dios eterno, del Dios que existía aún antes de que el mundo vino a ser. Y nosotros podemos conocer qué tipo de Dios es. Que nosotros no tenemos que leer la mitología griega, ni tenemos que leer acerca de la historia de los romanos, cómo ellos tenían infinidad de dioses y creían en todas estas cosas, para nosotros conocer al Dios verdadero. El Dios verdadero se ha revelado en su santa palabra, es una persona y quiere que le conozcamos y quiere que tengamos una relación con Él. Creo que fue Voltaire que dijo que como Dios se hizo al hombre a su imagen, el hombre de maldad o en venganza hizo a un Dios a su imagen. Un comentario obviamente irónico. Pero realmente, si nosotros todos hiciéramos una antología acerca de Dios, una antología es como que nos sentemos aquí a disertar acerca de un asunto, y tú escribes una parte del libro, Salvador escribe otra parte del libro, yo escribo otra parte, y entonces publicamos los tres un libro acerca de Dios, sin basarnos en lo que Él ha revelado de la Biblia. Seguramente cada uno de nosotros va a tener una concepción diferente de Dios. Lo que es extraordinario de la Biblia, y para mí es uno de los argumentos más contundentes de la inspiración divina, del origen divino de la Biblia, es que estos 40 hombres que escribieron las Escrituras, sin ponerse de acuerdo, en un periodo de más de 1500 años, escribieron y mostraron una visión de Dios absolutamente coherente. El Dios de la Biblia no se contradice a sí mismo, y eso de verdad es extraordinario. Una prueba más de que la Biblia en verdad es la palabra de Dios. Yo quiero que ahora ustedes nos muestren a través de la Escritura quién es Dios. O sea, nuestro Dios da su descripción de sí mismo. Si uno se encuentra con una persona, quizás uno sea movido a preguntar, ¿a qué tú te dedicas? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Y la persona pues nos da información. Pues Dios hace lo mismo. Dios nos dice cómo Él es y cuáles son sus propios atributos. Y un texto por excelencia que nosotros podemos acudir es como la historia de el llamado que Dios hizo a Moisés y cómo Dios se presentó como el Dios que es quien Él es. En esa palabra, en esa expresión que Dios utiliza, es una palabra que confunde a teólogos y al mismo tiempo habla de Dios de tal manera que un niño puede entender su grandeza. Pero se habla de Dios como el Dios autosuficiente. En Éxodo 3, Dios se presenta a Moisés como el Dios de toda autoridad y soberanía. Una manera de decirle, yo soy digno de confianza, tú puedes seguir mis palabras, tú puedes conocer quién yo soy y debes ir a anunciar a mi pueblo que yo estoy aquí para librarles. Y entendemos la reacción de Moisés cuando él fue comisionado a ir a liberar a su pueblo. ¿Y cómo yo voy a ir y a decirle que quién me mandó a que vaya y libere al pueblo? Y el escuchar a Dios decir quién Él es debió ser algo bastante consolador. Es bueno leer esa porción de las Escrituras. Tú la tienes ahí en el... He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, habla Moisés, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo,
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso me recuerda la famosísima frase del filósofo español José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Nadie puede decir yo soy el que soy. O sea, yo soy, Sujel Michelet, ¿verdad? Yo soy el producto de los genes de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo. Yo soy el producto de mi crianza. Yo soy el producto del lugar donde nací. Definitivamente no es lo mismo haber nacido en República Dominicana que haber nacido en Holanda, haber nacido en Alemania. No es lo mismo haber nacido a mediados del siglo XX que haber nacido en el siglo XV o en el siglo XVIII. Entonces, nosotros no somos lo que somos por nosotros mismos. Somos el conjunto de muchos factores. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, yo soy absolutamente independiente. A mí nada me influye. Yo soy el que soy. Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie para su propia existencia, para su propia felicidad, para su propia realización. Si nosotros dejamos de comer, nos morimos. De hecho, la alimentación juega un papel importante en lo que nosotros somos. Pero Dios no depende de nada fuera de sí mismo para Él seguir siendo quien Él es. Sí, es claro que aunque tú dices a Él nada le influye, no queremos decir con eso que Él sea indiferente. Claro. Queremos decir que Él no se impacte con lo que nosotros hacemos o no, o sea, que no haya una reacción aún emotiva en Dios. Claro. No, lo que estamos diciendo es que Él es completamente autoexistente, completamente independiente. Todas las cosas creadas por Él dependen de Dios para su subsistencia. Dios mismo, que creó todas las cosas, Él no depende de nada ni de nadie. Ahora, lo sorprendente es que los seres humanos no se hubieran podido inventar un Dios así. Tú lees la mitología griega, que por cierto es fascinante, y los dioses griegos son seres humanos con propiedades magnificadas. O sea, son los mismos seres humanos con la misma envidia, los mismos problemas. De hecho, tú te lees a Zeus y los dioses que pueblan el Olimpo, y son como cualquier familia humana con los mismos problemas, excepto que él es muy poderoso. Eran los superhéroes de Marvel en otra generación. Exactamente. que de paso, vamos a tomar ese mismo ejemplo que tú acabas de mencionar, pero Superman. Ese ejemplo que él acaba de mencionar, lo veremos que tú vas en a poner próxima... a Superman, lo veremos en nuestro próximo segmento. Tú no serías feliz segmento. sin hacer eso, ¿verdad? No. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, tú decías que Dios es autosuficiente y completamente independiente. E ibas a dar un ejemplo de Superman, algo raro, por eso... Bueno, yo creo que Superman es uno de los superhéroes más famosos, ¿verdad?, del siglo XX. Es una tira cómica, no es cómica, pero es un cómic que fue creado por... ¿Qué es un cómic? Dicen, no es una tira cómica, pero es un cómic. Explícame eso. Un cómic es una historia, ¿verdad?, hecha con figuritas, con dibujos. Fue un estilo que se hizo muy popular, sobre todo en los Estados Unidos. Y en el caso específico de Superman, fue inventado por el escritor norteamericano Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster en 1932. Superman nació en Krypton, fue enviado por sus padres a la Tierra, etcétera, etcétera, hasta que lo crían, ¿verdad?, la familia Kent, y le ponen Clark Kent. Cuando uno lee la historia de Superman, uno se da cuenta que Superman tiene supercapacidades. Tenía una piel tan dura que no podía ser traspasada, por eso se llama el hombre de acero. Resistía las balas. ¿No? Exactamente, él tiene una supervisión, visión calorífica, visión telescópica, microscópica, infrarroja, un super oído. Sujel, tú estudiaste a fondo Superman. Sí, ¿Qué tú crees? Él es uno de sus seguidores en Facebook. Oh, sí, ya yo... Por supuesto, y aquí está el punto de comparación, los creadores del personaje, ellos no se molestan en explicar cómo es que un hombre de acero puede estar sujeto a la ley de crecimiento, porque Superman vino como niño y se convirtió después en superhombre, o cómo es que sus órganos internos pueden procesar alimentos. Cuando Superman es Clark Kent y él está en el periódico, él come y todo eso, ¿cómo es que sucede eso? Ellos no tienen que explicar nada de eso porque todo el mundo sabe que Superman es un personaje ficticio. Lo que estamos diciendo es que el Dios de la Biblia no es como Superman. El Dios de la Biblia es absolutamente coherente con lo que Él revela de sí mismo. No hay contradicción. Era necesario que el Dios de la Biblia fuera autoexistente y fuera completamente independiente
porque de lo contrario no podría ser soberano, no podría ser infinito, no podría ser eterno, no podría ser inmutable, y todo eso es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Que ya de plano, o sea, esa concepción que estamos hablando contradice esa visión de dos fuerzas, una del bien y una del mal, que siempre han coexistido. No, la Biblia no plantea tal cosa. La Biblia sí enseña que hay un ser de maldad, que es el diablo, pero es uno de los ángeles caídos, una de las criaturas de Dios. Pero ya eso es otro tema para otro programa, otro estudio. A mí sí me gustaría que ustedes me explicaran cómo ese ser autosuficiente y completamente independiente es un ser infinito, como tú dijiste hace un rato. Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que significa la palabra infinito, porque uno de los problemas que nosotros tenemos a la hora de hablar acerca de Dios es que generalmente tenemos que usar un lenguaje negativo. En otras palabras, tenemos que decir lo que Dios no es, porque no es tan fácil para nosotros poder dar afirmaciones de lo que Dios sí es. Cuando nosotros decimos que Dios es infinito, eso es una afirmación negativa. Estamos diciendo que Dios no está sujeto a la finitud humana. Nosotros somos seres finitos. Somos seres finitos. No tiene límites. Exactamente, somos seres finitos porque tuvimos un principio, tendremos un fin. Somos seres finitos porque nuestras capacidades son limitadas. Yo no soy todopoderoso, yo no soy omnisciente, yo no lo conozco todo. Pero en el caso del Dios de la Biblia, Él no tiene límites. Hay un pasaje en las Escrituras cuando Salomón está orando en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y está inaugurando el templo que él construyó para Dios. Y el mismo Salomón dice en un momento dado, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Yo no puedo comprender a Dios ni meterlo dentro de una casa hecha por un hombre. Cuánto menos, dice Salomón, esta casa que yo te he edificado. Salomón está diciendo, Dios es más grande que todos los cielos, Dios es más grande que todas las galaxias, Dios es más grande que todo el universo. El espacio y el tiempo están en Dios. O sea, nosotros estamos limitados por el espacio y por el tiempo. Pero Dios trasciende esos límites. Cuando hablamos de infinito, normalmente se habla de ese hecho de que Él no está limitado por el espacio, por ejemplo. Cuando hablamos de su poder, que se llama la omnisciencia de Dios, que podemos hablar, la omnipotencia, no está limitado, la omnipotencia de Dios, perdón, no está limitado por ninguna debilidad humana como nosotros lo estamos. Cuando hablamos de que Él es eterno, no está limitado por el tiempo. O sea, son limitaciones que Él no tiene, que nosotros sí poseemos. O sea, nosotros no podemos hacer tal cosa. Por eso la popularidad de Superman, porque es que puede hacer cosas que no son normales para la humanidad. En el caso de nuestro Dios, la forma como Él mismo se describe es una descripción gloriosa. El problema del hombre es que ha perdido su capacidad de asombro. Ha trivializado a Dios de tal manera que Dios se describe en esos términos y nosotros nos decimos, ¡wow! O sea, ver a Dios como Él se describe, debe ponernos de rodillas ante Él. Como se describe en Isaías 40, hablándonos de la grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Cómo es eso? Que son como la gota del cubo, que cae del cubo, la gota de agua que cae del cubo. Explíqueme eso. Bueno, imagínate que tú estás... Isaías obviamente está hablando de un lenguaje muy irónico, Sí. porque él está comparando a Dios con los ídolos que hacen las naciones. Y él está diciendo, tú ves cuando tú tomas, vas a limpiar la casa, una persona va a, no quiero usar una palabra dominicana que no me entiendan en otro país. Limpiar. Va a limpiar la casa, va a limpiar la casa y toma una cubeta, la llena de agua y cuando saca el instrumento El mapo, que va a usar, el instrumento que va a usar para limpiar la casa, se le van a caer algunas gotas de agua de ese mapo. Bueno, lo que está diciendo es, las naciones de la tierra que se creen tan grandes, son como esas goticas que se caen así de repente sin querer por accidente. O imagínate que tú vas, el polvo en la balanza. Esa es la que más me gusta a mí personalmente. Tú vas al supermercado
y vas a comprar un vegetal y te lo van a pesar porque se paga por peso. Y tú le dices a la persona, no, límpialo bien, porque yo no quiero que cambie la balanza porque el polvo que tiene. Por un nanogramo. Exacto, por un nanogramo. ¿Y cuánto puede cambiar del peso de un vegetal que no esté limpio? Es una ridiculez absoluta. Bueno, así de ridículo es para Dios el tamaño de las naciones que se creen tan grandiosas. Eso es lo que Isaías se está comparando aquí, a los ídolos con la persona de Dios. Nuestro Dios es infinito. Ahora, lo impresionante, otra vez, volviendo a la revelación bíblica, es que los hombres no se hubieran podido inventar a un Dios así. Porque de hecho, una de las cosas que a los hombres les molesta de Dios es precisamente el hecho de que Dios es Dios, de que Él es soberano y de que Él tiene derechos sobre nosotros y de que Él es infinitamente más grande que nosotros, porque nosotros tenemos delirio de grandeza. Yo no quiero que ese Dios tan grande esté sobre mí. Ese es el problema. Y si Dios no fuera infinito, si él no fuera ilimitado, Él no pudiera ser ni autosuficiente ni pudiera ser independiente. La razón por la que yo dependo de la comida, yo dependo del descanso, yo dependo de un montón de cosas, es porque yo no soy infinito, yo soy un ser limitado. El Dios de la Biblia no lo es. Él es la causa sin causa, por lo tanto no está limitado por nada. Ustedes nos han explicado que Dios es autosuficiente, que Él es completamente independiente, que es infinito. A mí me gustaría que ustedes me explicaran ahora la inmutabilidad de Dios. Por inmutabilidad de Dios, o sea, se quiere hablar en términos sencillos de que Dios no cambia. Y fíjate que es negativo otra vez. Es negativo. Lo que Dios no hace, lo que Dios no es, no tiene mutación, no se va transformando. En otras palabras, Dios es el mismo. Hay personas que pueden notar que alguien ha tenido ciertas experiencias y decir, oye, pero esta persona sí ha cambiado. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero nosotros cambiamos, o sea, aún físicamente cambiamos, emocionalmente cambiamos. Emocionalmente nosotros podemos estar alegres y de repente tenemos otro mood. ¿Otro mood? ¿Qué es eso? Otro estado de ánimo. Otro estado de ánimo. Pero no quiero decir con esto que Dios no tenga estados de ánimo, no tenga emoción, pero nosotros somos seres cambiantes, que nuestra relación con el mundo externo que nos rodea puede no ser predecible, porque podemos reaccionar en un momento dado de una forma y en otro momento dado de otra. Nuestro Dios es el mismo. En otras palabras, antes de que Dios creara el mundo y después de Dios crear el mundo, Él es el mismo. Después que este mundo deje de ser y nos encontremos en la eternidad, Dios seguirá siendo el mismo. Por eso Jesucristo es descrito en el libro de Hebreos capítulo 13. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ese sentido es que nosotros decimos que es herejía decir que Dios es más compasivo hoy que ayer, o que Él amará más mañana que hoy, porque el amor de Dios no cambia. Él es siempre infinito, Él es siempre soberano, siempre autosuficiente. No habrá una diferencia en su ser en ese aspecto. Entonces Dios siempre nos ama con ese mismo amor. Exactamente. Y también cuando juzga con el mismo juicio a los que no se arrepienten y pecan contra Él. O sea, Él no va a tener un criterio de evaluación del mal hoy diferente al de ayer. Los días cambian, nuestros tiempos están cambiando y hoy toleramos cosas que antes no se toleraban. ¿Fue Dios que cambió o la sociedad ha cambiado? Es la sociedad la que ha cambiado. De hecho, volviendo otra vez a la revelación bíblica, porque quiero seguir insistiendo en ese punto. Decirle a tu esposa, wow, tú eres como el buen vino, tú estás mejor cada vez, eso es un halago y un súper halago. Decirle eso a Dios es un insulto. Porque, y de hecho, cuando yo voy a la Biblia, hay muchas alabanzas, muchas expresiones de alabanzas en la Biblia, pero nunca un autor bíblico le dice a Dios, tú eres ahora mejor que antes. Sí. No, porque si yo digo que Dios es ahora mejor que antes, eso no sería una alabanza. Yo estoy diciendo que hubo una época en que Dios era peor. Estoy diciendo que Dios tenía que ser mejorado. Dios no tiene una versión 1.0, 2.0, 3.0. Dios es el mismo. Dios no tiene, para usar en un lenguaje, ¿verdad?, que se usa hoy, una palabra norteamericana, pero es
se usa mucho en los países latinoamericanos. Dios no tiene upgrades. ¿Cómo diríamos eso en español? Actualizaciones. O sea, a Dios no hay que actualizarlo. Sí, mejoramiento. Mejorarlo. No hay que mejorarlo porque ya Él desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad, Él es el mismo y Él es lo más grandioso desde siempre. Y somos nosotros, los creyentes, los que tenemos una comunión con el que día a día lo vamos conociendo más nosotros. Claro. Y nos vamos deleitando cada vez más en él. Aún nos pasaremos la eternidad Así conociendo a un Dios que es precisamente De hecho, infinito. amén. No sé, Salvador, si te acuerdas, dice Eduardo, en las Crónicas de Narnia, en un momento dado que hay un personaje ese libro escrito por C.S. Lewis, donde Jesús es comparado con un león, que es Aslan. Y dice que en un momento dado Lucy dice en un momento dado, pero yo lo veo más grande. Y dice, no es el que ha crecido, eres tú que has crecido. Así, O sea, a medida que yo maduro en mi fe, yo veo a Dios más grande, pero Él no es más grande de lo que era cuando yo lo veía más pequeño. Soy yo el que estoy cambiando y el que está teniendo un concepto cada vez más correcto y preciso acerca de Dios. Qué bueno es saber que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y como dice el Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces Dios es siempre digno de confianza. O sea, para personas que nos están escuchando, cuán alentador es saber que aunque nuestros tiempos cambien, aunque nuestras circunstancias cambien, Dios está allí, siempre es Amén. el digno de confianza. A mí me gustaría que siguiéramos avanzando porque en cada una de estas descripciones, de estos atributos, nos podríamos pasar Sí, programas ciertamente. enteros. Sí. Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Bueno, eso quiere decir que Dios nunca tuvo principio, Dios nunca tendrá fin. Alguien ha dicho, creo que fue una historia con una niña que le preguntan a la niña, ¿quién creó a Dios? Y entonces alguien responde, Dios se creó a sí mismo. Eso suena bien, pero es completamente incorrecto. No es que Dios se creó a sí mismo, eso es una contradicción filosófica. Porque si algo se crea a sí mismo, quiere decir que cuando no era nada, de repente se creó. No es que Dios se crea a sí mismo, es que Él siempre ha existido. Nosotros somos esclavos del tiempo y no podemos imaginar nada eterno. Pero es importante decirle a las personas que nos escuchan. Sujel, vamos a puntualizar. a continuar en nuestro próximo segmento explicando la eternidad de Dios. Porque Okay. Hoy me tocó a mí los cortes antes de que Yo hice un acuerdo con él para que no sea a mí que me ocurra. Ok, entiendo. siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Lo recomendado para el día de hoy es el libro Un corazón para Dios de Sinclair Ferguson. Y ahora, los recomendados. Caminar con Dios, como dice el libro, en un conocimiento íntimo y creciente de Él, es el centro de la vida cristiana. O sea que nosotros no hacemos nada con tener mucho conocimiento de Dios, de sus atributos, quién es Él, si no caminamos con Él, si no tenemos una relación personal con Él. Y Él se pregunta, ¿cómo podemos desarrollar un corazón que anhela estar más cerca de Él en esta relación viviente? El verdadero conocimiento de Dios, escribe Ferguson, no se aprende de libros, aunque estos pueden ayudarnos. No se aprende en una escuela o en un seminario, aunque debemos promoverlo. No es solo más conocimiento, no. El conocimiento de Dios es un conocimiento personal. Se recibe por aquellos que buscan conocerle en un espíritu de dependencia de Él, que piden que el Espíritu Santo les guíe a la verdad. Un corazón para Dios, de Sinclair Ferguson. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el segmento anterior tú estabas hablando, Sujel, de la eternidad de Dios y nos gustaría que tú sigas desarrollando este tema. Sí, lo que decía era que el hecho de que ahora existe algo
debe llevarnos a la conclusión de que algo siempre ha existido. En otras palabras, o tú llegas a la conclusión de que Dios es eterno, o tienes necesariamente que pensar que la materia es eterna. Porque como hemos dicho otras veces en programas como estos, de la nada no sale nada. Si ahora existe algo, algo tiene que haber sido eterno. O es la materia o es Dios. La materia, obviamente, tú tienes que explicar cómo es que de manera accidental e impersonal evolucionó para crear todo lo que existe. Nosotros creemos que existe un Dios eterno que siempre ha existido y que Él creó todas las cosas. Así que la problemática que se plantea al hombre, como yo decía en el segmento anterior, somos esclavos del tiempo y no podemos entender la eternidad. Pero las personas que nos ven por la internet o por la televisión tienen que entender que tiene que haber habido algo eterno obligatoriamente. O sea, que esa dificultad está allí y tenemos que lidiar con ella. O Dios es eterno o la materia es eterna. Nosotros creemos que es más racional creer que ese Dios sabio, inteligente, todopoderoso, es el Dios eterno que creó todas las cosas. ¿Algo más en relación a la eternidad de Dios, Salvador? Bueno, es citando al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él hace esta declaración tan poderosa, es decir, que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo Dios hizo evidente eso acerca de Dios? Que cada quien tiene en el corazón. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, el punto es, la creación que tuvo un inicio es un medio que Dios ha utilizado para revelarse a sí mismo como un Dios que es eterno, todopoderoso y sabio. De hecho, déjame complicar un poco las cosas y luego voy a desenredar la madeja, ¿verdad? Si nosotros partimos de la premisa de que la materia es lo que era eterno y no Dios, tenemos que explicar cómo es que lo material pudo producir la mente humana, porque nosotros somos seres pensantes. Nosotros dejamos esta mesa aquí y podemos venir, hablando en un lenguaje figurado, dentro de 10 millones de años y vamos a encontrar una mesa deteriorada, pero esta mesa nunca va a producir un ser pensante. La materia no puede producir pensamiento. Ahora, lo que nosotros creemos como creyentes es que existía alguien eterno que tenía una mente y es todopoderoso y creó la materia. Eso es, a la larga, es más lógico que lo otro. Pero el hombre en su necedad, que es lo que Pablo dice en Romanos 1, el texto que tú estabas mencionando, el hombre en su necedad prefiere decir, no, había una materia eterna y la materia produjo al ser humano pensante. El punto aquí, hermanos, es que es más conveniente yo creer la teoría de los memes de Richard Dawkins y pensar que todo es simplemente materia, porque me libera a mí de responsabilidades morales. O sea, el hombre lo que quiere es vivir a espaldas de Dios. Y por eso fabricamos y vemos hasta como profundos esos pensamientos. Pero realmente son cosas contradictorias. El Dios que se ha revelado en las Escrituras es el Dios vivo y verdadero. Aquel con quien nos veremos después de nuestra muerte. Y por lo tanto hacemos bien en aceptar y recibir su revelación y humillarnos delante de la grandeza del Dios que se ha revelado para como un favor hacia nosotros. De hecho, perdón, tú mencionaste a Dawkins, que es un ateo fanático. Dawkins dice, bueno, los pensamientos son memes, ¿verdad? O sea, son ideas que se transmiten de generación a generación, pero no son ni verdaderas ni falsas, simplemente son ideas. Por ejemplo, una vez a alguien se le ocurrió la idea de Dios, y eso le encantó a la gente, y la idea de Dios se quedó en la humanidad. Es un meme. El problema es que si esa teoría es verdad, la teoría de Dawkins es un meme en sí misma. Entonces ya yo no tengo ni que creerla, no tengo ni siquiera que tomarla en serio, porque es un meme. Es como otro... Pero él se toma muy en serio. Sí. Es como Francis Crick. Francis Crick dice, nosotros somos materia, no tenemos alma, no fuimos creados por un ser personal ni inteligente, por lo tanto, nosotros somos pura materia. Oye, Francis Crick, ¿cómo tú explicas el hecho de que el hombre piensa? No, es que el pensamiento en realidad no es real. El pensamiento
es una ilusión causada por tus neuronas. El gran problema de creer eso es que entonces ya yo no puedo confiar en mi razonamiento. Y es increíble lo que ellos confían en su razonamiento. O sea, yo no puedo confiar en mi razonamiento porque lo que yo creo que pienso en realidad es una ilusión de mis neuronas. Pero ellos viven de eso. Sí. Exactamente. Así que esa teoría en sí misma es una ilusión de sus Es así. neuronas. Pero a mí me gustaría que siguiéramos avanzando. Hablando de Dios y no del hombre, ¿verdad? Sí. Dios es uno y es trino. Esto trae mucha confusión. Sí, Bueno, ese es uno de los grandes misterios del ser de Dios. Y que algunas personas dicen, eso es ilógico, porque una cosa no puede ser 1 y 3 al mismo tiempo. No, eso no es ilógico. Explícanos. Es suprarracional porque va más lejos de lo que la razón es capaz de asimilar y de nuestro entender. entendimiento. Pero no es irracional porque Dios es uno en un sentido y 3 en otro sentido. Dios es uno en el sentido de que solo existe una esencia divina. Dios es 3 en el sentido de que hay 3 personas divinas en esa sustancia de Dios, si se puede llamar así. Entonces Dios es uno en un sentido, hay un solo Dios. Dios es 3 en el sentido de que hay 3 personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. y una vez más, es imposible explicar eso con algo de nuestro conocimiento, porque es No. que Dios es único. Eso es precisamente lo que hace de la doctrina de la Trinidad algo tan difícil de asimilar y comprender. Y como Sujel bien decía, eso nos escapa a nuestra razón. De ahí la importancia de nosotros recibir con humildad la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. No tenemos libertad de llegar a nuestras propias conclusiones de quién es Dios. Él nos ha dicho quién Él es. Y Él dice, yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú dices recibir con humildad es aceptar, creer lo que Él nos dice en su palabra. Y de nuevo, ¿saben los libros de teología que se han escrito para tratar de explicar el misterio de la Trinidad? Y el hombre apenas ha logrado rasgar la superficie. ¿Cómo es posible que los seres humanos que escribieron la Biblia, que como decíamos al principio, más de 40 hombres que no se pusieron de acuerdo, cómo pudieron inventarse un Dios así? Un Dios que es uno y es trino al mismo tiempo. Eso escapa a la razón humana. Es una necedad pensar que ese Dios es una mera invención. Sin embargo, desde el principio de las Escrituras, Dios se presenta como un ser único que es múltiple a la vez. Por ejemplo, uno de los dogmas del pueblo de Israel es el que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo interesante de ese texto es que la palabra uno que aparece allí es un uno pluralizado. Es la palabra hebrea ejad, que significa uno como un racimo. Yo hablo de un racimo de uvas y es un racimo, pero evidentemente contiene más de una uva. Eso es exactamente lo mismo que dice ese texto. Jehová uno pluralizado es. O como dicen en Génesis 1:26, entonces dijo Dios. El verbo ahí está en singular. Dijo una persona, dijo Dios, hagamos Plural. al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya en el resto de las Escrituras, obviamente la doctrina de la Trinidad se va desarrollando. Pero Dios es un solo Dios en 3 personas. Lo maravilloso es saber que ese Dios que hemos empezado a describir, hemos dado algunas ligeras pinceladas, es un Dios personal. ¿Cómo así, Salvador? Bueno, eso significa que es alguien que tiene rasgos de personalidad, o sea, que tiene la capacidad de pensar, de sentir, de tomar decisión. Y como hablábamos de la Trinidad, nosotros podemos ver que precisamente Dios existe en 3 personas. O sea, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. A veces, por ejemplo, se comete el gran atrevimiento de hablar del Espíritu Santo como si fuera una mera fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos de Dios es que Dios tiene esas cualidades que hacen que una persona sea persona. Por lo tanto, nosotros podemos tener una relación con Él. Nosotros podemos entender sus pensamientos. Él nos habla y nosotros podemos saber cómo Él piensa, cómo Él ve las cosas. Y nosotros podemos comunicarnos con Él. Nosotros podemos explicarle a Él cómo nos sentimos. Eso es la oración. Y en ese sentido nosotros podemos tener comunión con Dios. Y que es precisamente la vida eterna, es que nosotros tengamos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y algo que es bueno aclarar, sobre todo porque también hay seguramente creyentes que nos están mirando,
que algunos creyentes con una buena intención, tratando de explicar la Trinidad y la personalidad de Dios, ellos dicen, bueno, es como el agua. O sea, el agua se encuentra en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. No, porque yo puedo tener agua, ¿verdad? Y aparecer las tres, esa misma agua, poder estar en un momento dado en forma líquida, luego la pongo en el refrigerador y se solidifica y luego puede evaporarse. Pero lo que estamos diciendo aquí no es que hay una sola persona divina que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. No, es que hay tres personas divinas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres tienen una personalidad distinta. Es como cuando pensamos en la cruz, no fue el Padre que murió en la cruz, fue el Hijo el que murió en la cruz. Cuando pensamos en quién aplica la salvación del Hijo, es el Espíritu Santo el que lo hace, es el que ilumina el entendimiento. Entonces es importante que entendamos que hay tres personas divinas que crearon personas. Nosotros somos seres personales, Eduardo, porque fuimos creados por un ser personal. A mí me gustaría, en el tiempo que nos queda, cómo yo puedo establecer una relación con ese Dios que es personal, porque muchas personas nos están mirando a través de la televisión, o nos oyen a través de la radio, y se están preguntando, ok, yo quiero tener una relación con ese Dios. ¿Cómo yo puedo tener esa relación? Bueno, ese Dios que nosotros hemos descrito es Dios creador. Él hizo todas las cosas. Su creación, sin embargo, se rebeló contra Él. Nosotros podemos leer en Génesis capítulo 3 de la caída del hombre en el pecado. Ese pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Lo que nosotros encontramos en el resto de las Escrituras es precisamente el plan de salvación que Él ha diseñado, puesto en operación. Un plan de salvación para rescatar al hombre perdido, alejado de Él por causa de ese pecado, de cómo Él viene y le atrae. Cristo viene, muere en la cruz como el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo para poder llevarnos a Dios. Y en ese sentido nosotros podemos, de estar en separación, poder venir a estar cerca de Él en una comunión, una relación con Él, que es una relación que ya será eterna. Por eso la Biblia llama a la salvación tener vida eterna, porque ahora nosotros no tendremos solo relación con ese Dios personal aquí, sino también por toda la eternidad en el reino de los cielos. Ahora, de nuevo, Eduardo y Salvador, volviendo al tema de las Escrituras, así como hablar de Dios puede ser muy confuso porque cada persona va a decir lo que piensa de Dios, hablar de la salvación es igualmente confuso entre los seres humanos. Por eso hay tantas religiones. Cada persona dice, yo creo que a Dios se llega de esta forma. Lo sorprendente de nuevo con respecto a la Biblia es que el plan de salvación que se revela en las Escrituras es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto, como decía Salvador, prometió un redentor. Y dijo, ese redentor va a nacer de una mujer. O sea, va a ser un ser humano, no es un ángel que va a venir. Luego dice, va a ser de tal familia, la familia de Abraham. Luego dice, va a ser de tal tribu específica dentro de la familia de Abraham. Y así va describiendo hasta que llega al punto de decir, ese redentor que viene es Dios mismo. Dios se hace hombre para poder asumir el castigo que el hombre merece por causa de sus pecados. Ahí vemos la grandeza del amor de Dios. El Dios que es infinitamente justo tiene que castigar el pecado. Dios no puede proclamar una amnistía universal. O sea, una amnistía es cuando la justicia decide pasar por alto un mal proceder y no llevarlo a la corte. Dios no puede hacer eso porque dejaría de ser Dios. Dejaría de ser justo. Y dejaría de ser justo. Dios tiene que castigar el pecado. Pero en un acto infinito de amor, Dios decide en la persona de su Hijo recibir el castigo que su propia justicia demanda del pecador. Y de esa forma ahora el Evangelio, la buena noticia de salvación, le ofrece al hombre el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna gratuitamente por gracia, por medio de la fe, porque ya alguien pagó la salvación, y es Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer esa persona que oye lo que tú dices y acepta esa verdad? La Biblia dice que hay un solo medio de poder acceder a la salvación que se ofrece en Cristo, el arrepentimiento y la fe. El hombre tiene que venir delante de Dios reconociendo que es pecador, reconociendo que merece castigo, reconociendo aún que merece el infierno. Señor, yo he pecado contra ti y estoy dispuesto a divorciarme de mi vida de pecado, sabiendo de antemano que yo no voy a poder lidiar con mi pecado por mi propia fuerza, sino únicamente confiando
en Jesucristo, confiando en la obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario, el arrepentimiento y la fe son como dos tenazas a través de las cuales yo me apropio de Cristo. Tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En Marcos dice, cuando el Señor comenzó predicando el Evangelio en Galilea, le decía a las personas, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es ahí la demanda del Evangelio, arrepentíos y creed. ¿Y qué ustedes le dirían a una persona que se ha arrepentido y ha creído y quiere profundizar en su conocimiento, en su relación con Dios? Bueno, yo le hablaría tanto a esos como a los anteriores también, a los que han profesado creer y a los que no. Yo les diría que esta pregunta, ¿hay algo más grande, más glorioso a lo que nosotros podamos dedicarnos que a conocer a ese Dios, que a tener relación con ese Dios? O sea, no hay experiencia humana, no hay lugar en el planeta que visitar, no hay relación interpersonal que pueda compararse siquiera con el nosotros poder conocer a Dios. Y si tú no conoces a Cristo, o sea, ven sin tardar antes que sea demasiado tarde. Y si tú ya eres creyente y has depositado tu fe en Jesucristo, no hay nada más importante que nosotros cultivar nuestra relación con Él. No hay nada que se pueda ni siquiera por asomo acercarse al privilegio de nosotros conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, estar cerca de Él, cultivando una relación a través de la oración y de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, son cosas incomparables. Los demás palidecen en importancia. Pero hoy nos vamos de boca con el trabajo, nos vamos de boca con los entretenimientos, nos vamos de boca con la vida social activa. Se nos va el tiempo y la oportunidad de dedicar las oportunidades que tenemos para cultivar la comunión con Dios. Sugel, en el último minuto que nos queda de programa, ¿qué tú dirías? Bueno, a los que son creyentes le diríamos, Dios nos ha salvado para que tengamos una relación personal con Él. La vida eterna no es algo aparte de Dios que Él da, es Dios mismo que se nos da para que tengamos una relación con Él, conozcámosle a través de su palabra, acerquémonos a Él en oración, tengamos una relación cada vez más íntima con el Señor y a través de la persona de Cristo. Pero a los que no conocen al Señor, mi llamado al final de este programa es, ese Dios personal, infinito, eterno, inmutable, todopoderoso, omnisciente, ese Dios algún día será nuestro juez. Y la única manera en que yo puedo salir bien parado de ese juicio es aceptando la provisión de salvación que Él mismo ha provisto en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente es escapar de la condenación del infierno, es que no hay nada más glorioso, como decía Salvador, no hay nada más grandioso, no hay nada más extraordinario que conocer a ese Dios en la persona de su Hijo y a través de su palabra. Y tener una relación personal e íntima con Él. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.